Hace ya algún tiempo que Arturia se metió de lleno en el mercado de las interfaces de audio, aunque en aquella ocasión estuvo totalmente enfocada al sonido del estudio profesional con el lanzamiento de dos interfaces, la AudioFuse y la AudioFuse Studio, que bueno, la primera de ellas era el nivel de entrada de la marca, una interfaz de audio que costaba 600 euros, nivel de entrada, ya sabes. Pero bueno, hoy estamos de enhorabuena, se está presentando una nueva familia de interfaces de audio enfocadas en el Home Studio, que es la familia MiniFuse. Y hoy vamos a ver aquí en este vídeo, en esta review, una de esas tarjetas que se están presentando hoy, que es la MiniFuse 2. ¿Vale? Una tarjeta con dos entradas, dos salidas, cositas que veremos por aquí, mucho software incluido que vamos a comentar. Pero antes, permíteme agradecer a Arturia por la confianza, por mandarme una de estas tarjetas para que la revisemos, para que os la enseñe. Y también permíteme presentarme, yo soy Coleman Beats. Esto es un canal dedicado a la producción musical y al beatmaking, aunque también me gusta hacer mis pequeñas reviews como esta que estás viendo ahora. Así que si te hace, échale un vistazo al resto del contenido del canal y quédate si quieres, ¿vale? Suscríbete, que es gratis, y échale un vistazo a todo lo que tengo por ahí subido. Como te digo, hoy vamos a estar revisando todo lo que nos ofrece esta MiniFuse 2, una de las tarjetas que se está presentando hoy en la nueva gama de interfaces de audio para Home Studio de Arturia. Y nada, vámonos para la intro y la sacamos de la caja. Pues por aquí tenemos la Arturia MiniFuse 2, es una interfaz bastante compacta, se siente también bastante robusta y con buen peso. Tiene unas dimensiones de 20 centímetros de ancho, 10 centímetros de fondo y 4 centímetros de alto. Y el peso así en la mano, no lo he mirado, pero yo creo que alrededor de 1 kilo puede estar pesando esta interfaz, esta MiniFuse 2. Estéticamente, pues nos ofrece un diseño que es bastante común realmente, con las entradas a la izquierda y los controles a la derecha, pero también me parece interesante de entrada el color. Ya sabéis que el blanco pues es el color de bandera de Arturia, y también me parece interesante la inclusión de este tipo de knobs, que son los knobs que podemos encontrar en sus sintetizadores o en sus controladores. Son unos knobs que me recuerdan mucho a los del Arturia Microfreak y tienen ese mismo tacto gomoso de sus controladores, aunque tengo que reconocer que así al tacto pues son bastante más firmes, ¿vale? No se mueven fácilmente, hay que hacer un poco de fuerza para que se muevan, ¿vale? No se van a mover con un soplidín así, no se van a mover, son bien firmes. Decir también que estos knobs son retroiluminados, se van a iluminar en un azul celeste, y estos de aquí de las entradas, cuando le entre señal, van a iluminarse en azul, y cuando estemos clipeando la señal se van a iluminar en rojo. Y como último apunte estético, decir que se va a ofrecer en dos colores. Esta es la blanca, obviamente, y también se va a ofrecer en un color negro, ¿vale? Todo blanco o todo negro. En lo básico, esta MiniFuse 2 pues es una tarjeta de audio por USB con dos entradas, dos salidas.
Como te digo, están presentando esta nueva gama Mini Fuse enfocada al Home Studio. Este va a ser su nivel de entrada ahora, ya no vamos a pagar 600 euros por su tarjeta de audio más barata. Luego hablaremos del precio, pero no son 600 euros, no te preocupes, que es bastante menos. Y aún así, siendo el nivel de entrada que va a tener la marca ahora, pues contamos con cosas bastante interesantes en una tarjeta de este tipo y que vamos a empezar a ver detalladamente a partir de ahora. Y por supuesto, pues vamos a empezar hablando del frontal de esta Mini Fuse 2. En la parte izquierda encontramos las dos entradas de audio, unas entradas que cuentan con un conector tipo combo de la marca Amphenol y que nos va a permitir conectar tanto cable XLR como cable TRS o jack de 6,3 milímetros. Junto a estas entradas tenemos un knob de ganancia para cada una, un knob que se va a iluminar en celeste cuando le entra señal y cuando esta señal esté clipeando se va a iluminar en rojo. Y debajo de estos knobs tenemos unos switches que ves que tienen un dibujito de una guitarra que convierten cada entrada en una entrada de alta impedancia para grabar guitarras y bajos sin necesidad de pasar por un amplificador previamente que haga de puente entre la guitarra y la tarjeta. Si activamos el switch de alta impedancia podemos conectar directamente nuestra guitarra, nuestro bajo y grabar, ¿vale? Sin necesidad de un amplificador intermedio. Junto a estas entradas tenemos el switch de 48 voltios que va a activar la alimentación fantasma en ambas entradas para conectar y usar micrófonos de condensador. Estas dos entradas van a ir a unos preamplificadores que tienen un rango de ganancia. Este knob tiene un rango de ganancia de 56 decibelios y tenemos un piso de ruido de menos 129 decibelios. Son unas entradas muy silenciosas, ¿vale? Con poco ruido, con poca distorsión, que van a ir a unos convertidores que nos van a permitir trabajar en frecuencias desde 44.1 hasta 192 kHz a 24 bits. Esto es básicamente las entradas, van a los preamplificadores, van a los conversores y llegan a nuestro ordenador convirtiendo la señal analógica de sonido a señal digital para poder trabajar con ella en nuestro ordenador. Vamos a irnos desplazando hacia la derecha donde encontramos un búmetro que nos va a indicar visualmente el nivel de la señal. Tenemos este knob grande que es el knob del volumen de salida, del volumen de nuestros monitores. Junto a esto tenemos un control de monitoreo si quieres hacer monitoreo directo de lo que entra directamente a la tarjeta o si quieres escuchar lo que sale directamente del ordenador por el USB. Tienes el knob para cambiar entre una cosa y otra o para hacer una mezcla entre ambos. Debajo de este knob pues tienes un switch que dice Direct Mono que sirve para hacer la señal mono. Si tú estás directamente escuchando lo que entra de la tarjeta, estás haciendo monitoreo directo y no tienes esto activado, el mono activado, pues si entras por el canal 1 solo vas a escuchar la señal por el auricular izquierdo y si estás en el canal 2 pues vas a escucharla por el canal derecho. Activando este switch de Direct Mono, independientemente de las entradas que estés utilizando, vas a escucharla en mono en los dos lados, en el auricular izquierdo y en el auricular derecho y no solo en uno de ellos. Y ya por último, en esta parte frontal lo que nos queda ver es la parte de auriculares. Tenemos la entrada de 6,3 milímetros de TRS o de jack para conectar tus auriculares y un volumen de un knob de ganancia para subir o bajar el volumen de tus auriculares. Y vamos a irnos ya a la parte trasera, que aunque menos cosas las que hay también son bastante interesantes para una interfaz de este rango. Encontramos las dos salidas, evidentemente L y R, 1 y 2 para nuestros monitores. Encontramos entrada y salida MIDI, una cosa que cada vez se va viendo menos en este tipo de interfaces para Home Studio y gracias a la cual vamos a poder conectar dispositivos que solo vayan por MIDI. ¿Vale? Vamos a poder conectar, pues, oye, por ejemplo, yo podría conectar la MPC por MIDI al ordenador, algún controlador que solo tuviera salida MIDI y no USB, pues esta interfaz nos haría de puerto MIDI para poder usar esos dispositivos y sincronizarlos con nuestro ordenador. Y por último, pues otra cosa que se ve bastante poco en interfaces de este rango es el hub USB. Tenemos una entrada de USB donde vamos a poder conectar un controlador USB o cualquier cosa que vaya por USB y pues tenemos la entrada de alimentación y de conexión con nuestro ordenador, que en este caso
es una toma de USB de tipo C y que funciona bastante bien, perfectamente en USB 2.0, ¿vale? Es totalmente compatible, no hace falta que sea un tipo C o un USB 3.0. De hecho, el cable que trae la interfaz ya hemos visto antes que es un tipo C a tipo A, así que sin problema vas a poder utilizar la interfaz en un ordenador con un puerto USB 2.0. Como último, aquí en la izquierda, aquí donde dice Arturia, pues tenemos un puerto de estos de lock, ¿vale? Para agarrar la interfaz para que no te la roben. Y aquí en la parte de atrás pues hemos terminado, hemos visto la salida, los puertos MIDI, el hub USB. Ya te digo, esta parte de aquí me parece bastante interesante en una interfaz de este rango. Y nada, lo que vamos a hacer ahora es hablar del software que tiene incluida esta tarjeta. Ya sabes que Arturia pues, se esfuerza siempre tanto en ofrecerte la mejor calidad en sus productos como en el software que te está incluyendo, y aquí pues no vamos a ser menos. Tenemos un bundle de software bastante guapo. Tenemos Analog Lab Intro, ¿vale? Una versión reducida del software Analog Lab con un montón de sonidos de teclados, antología de teclados antiguos. Tenemos una versión de Ableton Live Lite, un DAW para que puedas empezar a grabar, a producir, a hacer todo lo que quieras. Y también tenemos un paquete de software de efectos de Arturia. Tenemos el Pre 1973, tenemos la Reverb Plate 140, tenemos el Delay Tape 210 y tenemos el Chorus June 6, ¿vale? Estos 4 efectos de Arturia también vienen incluidos con la compra de esta Mini Fuse 2. Además de todo esto, tenemos incluidos el Guitar Rig LE de Native Instruments, 3 meses gratis de Splice y 3 meses gratis de suscripción a Autotune Unlimited. Como te digo, siempre se han esforzado en dar la mayor calidad en sus productos, tanto como en el software que acompaña a ellos, y en este caso pues no ha sido menos, ¿vale? Con todo este software que acompaña a esta Mini Fuse 2. Y dicho todo esto que te acabo de contar aquí en un ratito, pues vamos a enchufarla al ordenador. Necesitamos drivers, ¿vale? Cuando la enchufes y demás, pues vas a tener que descargar unos drivers, instalarlo y funcionará. Y total, hecho todo eso, pues vamos a probar la interfaz a ver qué rendimiento nos puede ofrecer. Pues por aquí la tengo conectada ya. A mí todavía me estás escuchando por la cámara, no por la interfaz. Ahora mismo no hay nada conectado a la interfaz. Lo primero que vamos a hacer es probar la grabación estéreo. Básicamente vamos a digitalizar un cachito de este vinilo a través de la tarjeta. Para hacer esto te tienes que asegurar que en la pista de audio de tu DAW pues elegir una entrada estéreo, ¿vale? En vez de elegir el input 1, pues habrá que elegir input 1 más 2. Y básicamente eso sería. Así que ahora vamos a hacer la grabación. Voy a conectar aquí el cable que viene directamente del tocadiscos. El tocadiscos está puesto en modo línea. Y pues nada, izquierda y derecha. Ya ves que aquí está todo encendido, los volúmenes de auriculares, el monitoreo, y ahora pues cuando entre señal en estas dos entradas pues también se iluminará tanto los knobs como el búmetro, ¿vale? Porque está siendo monitoreado a través del DAW. No hemos tocado nada más, no hemos activado obviamente la alimentación fantasma, no hemos tocado tampoco el switch de alta impedancia, así que grabamos sin más nuestro vinilo a través de nuestra tarjeta a nuestro DAW sin ningún tipo de problema. El rap no es más que basura. Está picando en menos 12. Hasta ahí. Como te digo, a algo más de un cuarto
de ganancia del preamplificador. Estamos llegando ya a menos 12 decibelios, que es un nivel de señal bastante decente para trabajar con ella. Y ahora ya pues voy a conectar el micrófono y demás para que ya me oigas a través de la interfaz y hagamos una grabación también con el Microfreak, ¿vale? A ver qué tal. Así que vamos a ello. Ahora ya si me estás escuchando a través del micrófono, a través de la interfaz de sonido, está siendo grabado directamente en el software. Tenemos el knob puesto en la misma altura, ¿vale? A menos a un 35% aproximadamente de ganancia del knob, igual que teníamos antes cuando hemos grabado el tocadiscos, que lo voy a quitar, ¿vale? Ahora. Y estamos picando más o menos en menos 20 decibelios, ¿vale? A este nivel. Si quieres vamos a ir subiendo un poco la ganancia para que vayas escuchando cómo va subiendo el volumen, que recordemos que tenía un rango dinámico de 56 decibelios. Vamos a ir subiendo un poco. Ahí ya estamos picando en menos 4. En menos 4 y ahí ya estamos clipando el sonido. Ya ves que se pone en rojo, ya lo estás viendo por aquí. Así que voy a voy a bajar esto un poquitín, vale, hasta la mitad más o menos, que ahí estamos picando alrededor de menos 12, vale, que ya te digo que ya antes era un nivel bastante decente para trabajar con la señal y ahora pues también ahora ya estamos más o menos en menos 16, menos 18. En fin, ya estás viendo cómo suena esta interfaz, cómo hace la grabación. También va a depender del tipo de micrófono que estés utilizando. En este caso, estamos utilizando un micrófono de condensador, una Audio-Técnica AT2035. Y una cosa que os quiero decir, cuando vayáis a conectar el micrófono y la alimentación, conectar primero el micrófono y luego encender la alimentación, y para desconectarlo apagad primero la alimentación y luego conectar el micrófono. Nada, vamos a hacer una grabación ahora con el Microfreak y te veo en un momento para que veas cómo sería la grabación del sintetizador a través de la tarjeta. El rap no es más que basura. Pues visto y oído todo eso, toca hablar del precio, de cuánto sale este cacharrín. Esta Minifuse 2 oficialmente tiene un precio de 149 euros. Siempre en tienda el precio es un poco menor, pero bueno, como mucho ya sabes, precio oficial 149 euros. Un precio que está bastante en la media con el segmento donde está aterrizando, donde viene a competir esta Minifuse 2 con los modelos de otras marcas. Y me parece que es un precio bastante equilibrado con respecto a lo que nos ofrece en la tarjeta, que ya vemos que tenemos las cosas básicas, pero que también tenemos algunas cositas propias de interfaces de un nivel algo superior y que ya cada vez se están viendo menos en interfaces de este tipo y las marcas pues ya están pasando de incluirlas, ¿vale? En este caso Arturia las ha incluido y por eso creo que el precio es bastante equilibrado, ¿vale? Para lo que nos ofrece. ¿Para quién recomendaría yo esta interfaz, esta Minifuse 2? Pues básicamente para el día a día del home studio te va a servir perfectamente, ¿vale? No te va a dejar tirado en ningún momento. El tener dos entradas te da un poco de versatilidad, vas a poder hacer grabaciones estéreo como hemos hecho aquí y también vas a poder hacer grabaciones simultáneas si eres un cantante que también toca la guitarra,
pues oye, puedes grabar tu voz por la entrada número 1 y la guitarra por la entrada número 2 y no vas a tener que hacer dos tomas, ¿vale? Vas a poder grabar directamente cada entrada en una pista diferente, una en la guitarra, otra la voz y sin ningún tipo de problema, todo en la misma toma. También estas dos entradas, pues como te digo, te permite hacer grabación estéreo y está muy bien para digitalizar tus formatos físicos, tanto tus vinilos, tus cassettes o cualquier formato antiguo que quieras pasar a digital, pues esta Minifuse con sus dos entradas analógicas te va a servir perfectamente para ese cometido. Y ya te digo, en general para el día a día es una interfaz un poco todoterreno. El día a día del trabajo en el home studio te lo va a cubrir sin ningún tipo de problema. Y entonces, haciendo un resumen de todo, podría recomendar que le echaras un vistazo a esta Minifuse 2 si estás pensando en comprar una nueva interfaz o si es tu primera interfaz para tu home studio. Ya te digo que esta familia Minifuse está directamente enfocada en el sonido del home studio. Primero te lo recomendaría por la relación calidad-precio-prestaciones, ¿vale? Por lo que nos cuesta y lo que nos ofrece, tanto a nivel de hardware como a nivel de software. La segunda cosa sería por la versatilidad que nos da la tarjeta. Estas dos entradas pues nos da una posibilidades de grabación que una tarjeta con una sola entrada no nos daría, y en el caso de la conectividad que tenemos, tanto salidas de audio, puertos MIDI, conexión de USB, pues es algo que en estos días que vivimos actualmente es algo que ya se está viendo en gamas un poquito más superiores, ¿vale? No todas las marcas están incluyendo ya estos puertos que antes eran bastante comunes y que ahora ya pues se ven bastante poco. En esta Arturia Minifuse 2 pues lo tenemos incluido. Y por tercera razón, la tercera cosa que te recomendaría de la Minifuse 2 es tanto el hardware, el nivel de construcción, ¿vale? Se siente bien, se siente robusto, metal, plástico, como a nivel de software, con todo el bundle de software que tenemos incluido, ya sabes, Analog Lab, el bundle de efectos de Arturia con previos, con delays, con el chorus, con la reverb. Tenemos el Guitar Rig de NI, tenemos los 3 meses de Splice, tenemos Ableton Live, tenemos 3 meses de Autotune Unlimited, en fin, un montón de software que viene acompañando a esta tarjeta, a esta Minifuse 2, y que hacen que el valor de la misma aumente en calidad. Pero claro, todo no es perfecto siempre, siempre se puede mejorar. Y en este caso yo mejoraría un par de cositas de esta tarjeta. La primera sería la inclusión de un botón de pad que nos atenuara la señal en caso de señales muy fuertes. Pues estaría bien un botón de pad. Y la segunda cosa sería el tema de la alimentación fantasma. Para mi gusto estaría mejor que cada entrada, así como si tienen su propio switch para convertirla en una entrada de alta impedancia, que también tuvieran su propio switch para activar individualmente la alimentación fantasma en cada una de las entradas y no activarla mediante un solo switch la corriente en las dos entradas a la vez. Esas son las cosas que yo mejoraría en esta Minifuse 2, la inclusión del botón de atenuación y botones de alimentación de 48 voltios individuales para cada entrada. Y hasta aquí nuestra review de la Arturia Minifuse 2, la nueva integrante de la familia Minifuse de Arturia con el sonido enfocado en el home studio, la familia del nivel de entrada de interfaces de la marca. Si te ha gustado, pues déjame un pulgar arriba, cuéntame lo que quieras en los comentarios, si te la vas a pillar, si no, no sé, cualquier cosa, si te ha gustado, si no te ha gustado, si le mejorarías, en fin, cualquier cosa en los comentarios, cuéntame lo que quieras. Si es la primera vez que me estás viendo, yo soy Colman Beats, esta es una review, pero te digo que este canal está enfocado en producción musical y en beatmaking, más bien esto último, así que échale un vistazo al canal, que igual te interesa algo de lo que tengo por ahí, y si te gusta, pues suscríbete, que es gratis, y ya está. Si no te ha gustado el vídeo, si no te ha gustado yo, la tarjeta, algo, si no te ha gustado nada, pues oye, pulgar abajo, es totalmente legítimo. No se puede gustar a todo el mundo, soy consciente de ello, y también soy Colman Beats y espero verte aquí en una próxima ocasión con un nuevo vídeo. Paz.